India, ubicada en el sur del continente asiático, albergó a una de las más antiguas comunidades humanas. Formaron aldeas, sobre todo en el valle del río Indo, que fueron creciendo hasta convertirse en ciudades hacia el año 4000 a.C., trazadas en damero, con murallas de tierra con una ciudadela fortificada, donde residía el príncipe sacerdote, destacándose Mohenjo-Daro y Harappa. Estos asentamientos se extendieron al oeste y al noroeste de la India. Las viviendas usaban para su construcción ladrillos secados al sol y las habitaciones se disponían en torno a un patio interior. Había barrios residenciales donde habitaba la población que integraba las clases sociales más favorecidas. Entre sus edificios públicos se destacó el Grit Bat en Mohenjo-Daro. En cuanto a la agricultura, se dedicaban al cultivo de trigo, cebada, sésamo y algodón. En cuanto a la ganadería, criaban búfalos, camellos y cabras. A la alfarería, al trabajo de bronce, cobre, plomo y estaño. Eran excelentes tejedores. Construyeron canales subterráneos y pozos de donde extraían el agua. Comerciaban por tierra con Asia Central e Irán y por mar con Egipto y Mesopotamia. Probablemente a causa de las inundaciones del río Indo o de conflictos internos, se originó a mediados del segundo milenio un periodo de decadencia de las ciudades que posibilitó la invasión de los arios, pueblo que llegó atravesando el paso Khyber, que los dominó prontamente por su capacidad guerrera y los obligó a emigrar hacia el sur, aproximadamente en el año 1500 a.C. La civilización egipcia. Esta se encontraba protegida por obstáculos naturales y pudo conservar su individualidad por más de 3 milenios. Por su continuidad, la civilización egipcia fue uno de los fenómenos más notables de la antigüedad. El río Nilo era el centro de la vida de Egipto. Los límites de este país eran, al sur, desde la primera catarata hasta la desembocadura del río en el mar Mediterráneo, al norte, al este el Sinaí y al oeste Libia. Los pobladores del valle del río Nilo se agruparon primero en tribus o clanes y luego en comunidades llamadas nomos. Paulatinamente fueron aumentando el grado de complejidad de su organización social y algunos gobernadores locales lograron extender su dominio sobre otras aldeas. Con el tiempo se habían formado dos grandes reinos independientes, uno en el valle llamado Alto Egipto y otro en el delta del río llamado Bajo Egipto. Hacia el año 3100 a.C., ambos reinos fueron unificados por el legendario rey Menes, quien estableció la capital en Menfis. Desde entonces no hubo más que un solo reino, cuyo soberano tomó el nombre de faraón. Los monarcas del Alto Egipto se distinguían por llevar una especie de tiara alta, en tanto la corona del Bajo Egipto era más bien un bonete circular. Al unirse los dos reinos, los faraones se ciñeron las dos coronas, una dentro de la otra. Organización social y política. La organización política del Antiguo Egipto centraba el poder en el faraón soberano absoluto. El gobierno se puede definir con 3 características. Monárquico. El poder estaba en manos de un soberano. La palabra monarquía viene del griego y quiere decir gobierno de uno solo. A este monarca se le denominaba faraón. Absolutista. El faraón reunía en sí todos los poderes del reino o el estado, sin tener que dar cuentas ante nadie. Y el teocrático. El faraón era considerado de carácter divino, hijo o escogido de Dios, y en este concepto basaba su reinado. La organización social
en el antiguo Egipto era altamente jerarquizada, subdividida en los siguientes estratos. En el primer eslabón estaba el faraón, debajo los sacerdotes, luego los funcionarios, jefes militares, comerciantes, artesanos, campesinos y por último los esclavos. En cuanto a la organización económica, la agricultura fue la base de la economía, con el río Nilo como un importante factor alrededor del cual se desarrolló la sociedad. Los antiguos egipcios construyeron un complejo de canales de irrigación mediante el cual aprovecharon las tierras fértiles para aumentar la producción, en particular de cereales como trigo y cebada. Mesopotamia. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones de la historia. La Mesopotamia antigua es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, y que en la antigüedad fue la cuna de la civilización. Miles de años después, este territorio es conocido con el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazan los vestigios de la historia milenaria. Geográficamente, esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la Alta Mesopotamia, de llanuras altas, montañosas y frías, donde se instalaron los asirios y acadios. Y al sur, la Baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido que fueron habitadas por sumerios y babilónicos. La organización de las ciudades-estado de Mesopotamia. Durante el cuarto milenio antes de Cristo, el sur de Mesopotamia fue invadido y poblado por los sumerios, provenientes probablemente de la India o de Asia Central. Las ciudades más conocidas fueron Ur, Uruk, Kish, Lagash y Umma. Estas ciudades eran auténticos estados independientes. Este pueblo logró manejar las inundaciones que se producían anualmente en abril y mayo. A raíz de los deshielos en las altas montañas de Armenia, secaron los pantanos, construyeron diques y crearon canales para regar los campos, convirtiendo las llanuras en un fértil huerto. Producían cereales y toda clase de legumbres. Otra de las creaciones sumerias fue la rueda, que surgió aproximadamente el 3500 a.C. La organización política y social en Mesopotamia. Se destacaban dos grupos, los grupos más poderosos y los grupos más débiles. En los grupos poderosos se encontraban los sacerdotes, que gobiernan la ciudad, poseen las tierras y el poder, organizan el ejército y la justicia. Uno de ellos es el rey. Luego están los escribas, grupo privilegiado, sabían leer y escribir. En el otro grupo están los campesinos, artesanos, pastores y soldados. Trabajan para el rey y el templo, eran la mayoría de la población. Luego están los esclavos, eran prisioneros de guerra o personas con deudas que no podían pagar. Actividades económicas de Mesopotamia. La agricultura era la actividad principal. La existencia de ríos y la construcción de canales permitió obtener abundantes cosechas. Ganadería completaba la agricultura. En Mesopotamia se criaron fundamentalmente ovejas y vacas. Artesanía también alcanzó un notable desarrollo, sobre todo en el trabajo de la lana, la alfarería, el metal y la orfebrería. Comercio se expandió debido a la acumulación de excedentes y a la necesidad de obtener productos. Mesopotamia exportaba cereales y tejidos e importaba oro de Egipto, cobre de Anatolia y piedra y maderas de Persia. Inicialmente el comercio se realizó bajo la forma de trueque, pero después empezaron a utilizarse las primeras monedas. China. La cultura china es una de las más importantes e influyentes de la historia, pero también es cierto que es una de las más complejas y cerradas que existen, sobre todo para los occidentales.
se puede observar la cultura china en ámbitos como la filosofía, el arte, la música y la mitología, las cuales tienen gran influencia de la historia tradicional china, la cual fue transmitiéndose a través del tiempo. Organización política de la civilización china. Se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y este era sucedido por un heredero, generalmente su primogénito varón. Luego se instaló la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada a funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qin se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región dominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Organización social. El emperador era quien ocupaba el primer lugar en la pirámide, ya que se consideraba que tenía origen divino. La aristocracia noble, que constituía la corte imperial, esta se componía por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador: jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producción y funcionamiento de los sistemas. El cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por los campesinos, que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población, junto a siervos o ayudantes de estos. Por último, podemos ubicar a los esclavos, quienes estaban constituidos en su mayoría por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad. Dinastías en la civilización china. Podemos dividir la época de la civilización china en dos etapas. Etapa antigua, dinastía Xia. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2100 hasta el año 1600 a.C. Estuvo ubicada alrededor del río Amarillo. Dinastía Shang. Esta dinastía reinó durante los años 1600 y 1100 a.C., durante el cual se caracterizó por utilizar los caparazones de tortugas y los omoplatos del buey con fines de adivinación. Dinastía Zhou. Esta dinastía derrotó a los Yang y empezó a regir en el año 1050 hasta el año 256 a.C. Durante esta dinastía se organizó el reino en estados o provincias. Pasamos a la etapa imperial. Dinastía Qin. Abarcó desde el 221 al 206 a.C. A partir de esta dinastía, China se convierte en un imperio, convirtiéndose en un pueblo mucho más unido y fuerte, y se mejoró el sistema de escritura y arqueología. Dinastía Han. Se extendió desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, y hubo un progreso enorme en la parte comercial, así como también industrial y agrícola. Dinastía Sui. Duró desde el año 581 después de Cristo hasta el 618 después de Cristo, y se caracterizó por reformar el país, así como consolidar su poder. Se siguió ampliando la construcción de la Gran Muralla. Dinastía Tang. Abarcó desde el año 618 al 907 después de Cristo, y estuvo marcada por el crecimiento cultural y el arte. Además, tuvo una expansión de territorio dominado. Dinastía Song. Esta dinastía gobernó durante el año 960 hasta el 1279 después de Cristo, y tomó como capital de su imperio a Kaifeng, conquistando también la región del sur. Se desarrolló aún más el comercio. Dinastía Yuan. La dinastía Yuan duró desde el 1234 al 1368 después de Cristo, y estuvo dominada por el imperio mongol y su líder Genghis Khan. Dinastía Ming. Abarcó desde el 1318 hasta 1644 después de Cristo,
y tuvo como capital a Nankín, luego Pekín. Se desarrolló la comunicación marítima y la plata como sistema monetario. Dinastía Qin. Esta fue la última dinastía de la civilización china y abarcó los años 1644 hasta el 1911 después de Cristo. Se caracterizó por ser una época llena de conflictos, como las guerras del opio y la guerra contra Japón. Economía. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río Yangtze, y luego domesticando animales de carga, con los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el trueque como sistema de beneficio. Posteriormente se comienza a desarrollar la metalurgia para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras. Los materiales provenían de la minería, que se fue desarrollando en yacimientos cercanos, donde se explotaban minerales importantes como el hierro, cobre, oro y plomo. Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, como por ejemplo la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, los cuales llegaron a extenderse por todo el territorio dominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo. Grandes aportes de la civilización china. El papel se remonta a la historia china, donde se utilizaba la corteza morera y luego el bambú para su elaboración. La imprenta. Con la aparición del papel no tardó en aparecer la tinta china, la cual se llevó a utilizar en procesos de imprenta para la escritura de cartas y documentos. La brújula. Los chinos idearon una especie de brújula para poder predecir acontecimientos futuros. Este se utilizaba más que todo en decidir cuáles eran los mejores lugares para vivir o para edificar. La porcelana. Este material y los productos elaborados con él han sido desde hace mucho el motivo del comercio con esta enorme región.